Imagina que tu hijo de 13 años desaparece. Pasan 3 años, en silencio, y de repente recibes una llamada desde España. Lo hemos encontrado. Suena un milagro, ¿verdad? Pero este milagro era una mentira, una de las más retorcidas de la historia reciente. Vamos a los hechos. Rápido y claro. Nicholas Barkley, un chico de 13 años, desapareció en San Antonio, Texas, el 13 de junio de 1994. Ann se esfumó después de jugar al baloncesto con sus amigos. La búsqueda fue intensa, pero no dio resultado. 3 años después, en 1997, un joven llama a la policía en España diciendo que es él que ha escapado de una red de tráfico de personas. La familia, desesperada, viaja para reunirse con él en el reencuentro es emotivo. Pero el chico que vuelve no es Nicholas Barkley, es Frederick Bourdin, un francés de 23 años. Lo increíble no es solo que lo intentara, lo increíble es que funcionó. La historia de cómo lo logró parece sacada de un thriller. Bourdin, conocido como el Camaleón, estaba en un centro de menores en España. Buscando una identidad falsa para salir de allí, llamó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. Se hizo pasar por un oficial español. Les pidió información sobre niños desaparecidos que encajaran con un perfil que él mismo se inventó. Le dieron varios nombres. Uno de ellos era Nicholas Barkley. Con esa información en la mano, Bourdin llamó a la policía local y dijo ser Nicholas. Contó una historia horrible en que había sido secuestrado, llevado a Europa y abusado. Su relato era tan dramático que las autoridades españolas contactaron a la familia en Estados Unidos. A partir de aquí, cada paso dependía de una sola cosa que alguien quisiera creer. Y la familia de Nicholas, rota por el dolor, quería creer más que nada en el mundo. La hermana de Nicholas voló a España. Cuando vio a Bourdin, las diferencias eran obvias. Nicholas era rubio y de ojos azules. Bourdin era moreno y de ojos marrones. Nicholas tenía un acento tejano. Bourdin hablaba inglés con un fuerte acento francés. Pero Bourdin tenía una explicación para todo. Les dijo que sus secuestradores le habían teñido el pelo y cambiado químicamente el color de sus ojos. El acento, dijo, era el resultado del trauma y de vivir en Europa. La historia era tan traumática que la familia aceptó esas explicaciones. El deseo de que fuera él era más fuerte que la evidencia. Cuando hay una explicación emocional tan potente, la gente está dispuesta a perdonar las incoherencias más grandes. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué la familia y las autoridades lo aceptaron? No fue solo la familia. El FBI, la embajada estadounidense, todos validaron la identidad de Bourdin como Nicholas Barkley. Aquí entran en juego varios factores. Primero, la esperanza y el duelo. La familia llevaba 3 años viviendo una pesadilla. Querían un final feliz. El regreso de Nicholas era la respuesta a sus plegarias, una forma de cerrar una herida abierta. Segundo, la presión pública y mediática. El caso había sido muy sonado. Encontrar a Nicholas era una victoria para todos, una buena noticia que todos querían compartir. Y tercero, y quizás lo más preocupante, una cadena de fallos en la verificación. Los controles fueron débiles. Hubo prisas por cerrar el caso. Nadie quiso ser el que rompiera la burbuja del milagro. No se hicieron pruebas de ADN. De inmediato, se aceptaron las explicaciones de Bourdin, sin cuestionarlas a fondo. Y aquí hay una lección muy poderosa en cuando una historia resuelve un dolor muy profundo. Se vuelve increíblemente difícil cuestionarla. La verdad se vuelve secundaria frente a la necesidad emocional. Pero las señales de alerta, las banderas rojas, estaban por todas partes. Si las miramos en retrospectiva, son evidentes. Primero, los cambios físicos. El color de ojos y pelo es lo más obvio, pero también la estructura de su cara y, sobre todo, sus orejas. Las orejas son casi tan únicas como las huellas dactilares,
y las de Bourdin no se parecían en nada a las de Nicholas. Segundo, su conocimiento era aprendido. Bourdin repetía detalles sobre la vida de Nicholas, que su hermana le había contado por teléfono antes de que se conocieran. No tenía recuerdos propios, solo la información que le habían dado. Tercero, evitaba activamente cualquier tipo de verificación médica o dental. Sabía que un examen riguroso lo expondría, así que inventaba excusas para no someterse a ellos. Cuarto, sus respuestas eran vagas cuando le preguntaban por recuerdos específicos de su infancia. Hablaba de trauma para justificar sus lagunas de memoria, una táctica muy efectiva. Quinto, intentaba aislarse y controlar su entorno. Se aseguraba de que la narrativa que él había creado no fuera desafiada, a menudo manipulando a la familia para que desconfiaran de cualquiera que dudara. Y sus reacciones eran extrañas cuando alguien lo contradecía. En lugar de la confusión que mostraría una víctima de trauma, Bertín a menudo se volvía defensivo o agresivo, como alguien que teme ser descubierto. El castillo de naipes empezó a caer gracias a un investigador privado llamado Charlie Park. Él fue contratado por un programa de televisión que estaba haciendo un reportaje sobre el caso. A diferencia de la familia y las autoridades, Parker no tenía ninguna conexión emocional. Simplemente miró los hechos. Comparó una foto de las orejas de Nicholas con las de Bourdin y supo al instante que no eran la misma persona. Las orejas son únicas y no cambian tanto con la edad. Parker empezó a acorralar a Bourdin con preguntas y pruebas. Al mismo tiempo, el FBI, presionado por las crecientes dudas, finalmente realizó pruebas de ADN y huellas dactilares. La presión se volvió insostenible. En 1998, casi 5 meses después de llegar a Estados Unidos, Frederick Bourdin confesó. Su engaño había terminado. Fue sentenciado a 6 años de prisión. Pero lo más inquietante de esta historia no es el impostor. Bourdin es un personaje fascinante, pero el verdadero problema es otro. Este caso no va solo de un mentiroso compulsivo. Va de un sistema de verificación que falló por completo y, sobre todo, de un sesgo humano universal, aun cuando queremos desesperadamente que algo sea verdad. Nuestra mente es capaz de negociar con la evidencia, de doblar la realidad para que encaje en nuestro deseo. La familia no era tonta. Las autoridades no eran incompetentes. Simplemente eran humanos atrapados en una historia que necesitaban creer. Y esa necesidad los cegó. El caso de Nicholas Barkley, por cierto, sigue sin resolverse. Su desaparición sigue siendo un misterio. Ahora te pregunto a ti. Imagina que recibes esa llamada hoy. Te dicen que un ser querido que desapareció hace años ha aparecido. Después de escuchar esta historia, ¿qué 3 pruebas pedirías antes de creértelo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho leerla. Y si te gustan estas historias que nos hacen cuestionar la realidad, en la playlist te he dejado el siguiente video. El juicio, donde faltaba la prueba clave. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme.